Capítulo 11. La muerte del amigo y el legado. Durante 7 años, Elian y Eloy caminaron juntos como peregrinos de la vida. No había frontera que los detuviera, ni valle demasiado hondo ni montaña demasiado alta. Sus pasos los llevaron por ciudades cargadas de misterio y memoria. En Efeso, escucharon los ecos de viejas sabidurías guardadas en los templos. En Delfi, el viento entre las columnas parecía repetir que el conocimiento comienza con conocerse a sí mismo. En Jerusalén, aprendieron a leer la esperanza en medio de la contradicción. En Damasco, comprendieron que todo encuentro verdadero puede transformar una existencia. Y en las costas de Alejandría, entre manuscritos y ruinas, descubrieron que el saber humano es como el mar, vasto y siempre incompleto. Descendían de las ciudades a los valles, y allí se detenían frente a los lagos. Miraban la calma del agua, tan inmóvil que reflejaba con pureza el cielo. Eloy solía decir que aquella quietud era imagen del alma cuando logra silencio, sin turbaciones, capaz de reflejar lo alto y lo profundo con la misma transparencia. Pero el tiempo, incansable, comenzó a pesar sobre su maestro. Aunque la llama de su espíritu permanecía viva y vibrante, la fuerza del cuerpo iba cediendo. Su andar se hizo más lento, su respiración más corta, sus pasos más medidos. Elian lo veía y comprendía que había llegado la hora de detener el camino. Fue entonces que lo convenció de volver a la tierra de donde partieron, al pequeño pueblo donde sus historias se habían entrelazado por primera vez. Allí, en la casa de Elian, Eloy encontró reposo. Pasaron 2 años más compartiendo los días, sencillos almuerzos en el patio, caminatas breves bajo el sol, conversaciones largas a la luz de 3 velas, cuando el cielo nocturno extendía su manto de estrellas. Cada charla era una semilla que Elian guardaba en lo profundo, como si su maestro supiera que el tiempo era cada vez más corto y quisiera dejar en él todo lo esencial. A Eloy también le gustaba ir al atrio de la iglesia, como cuando lo conoció Elian. Ya no hablaba de pie ni con la fuerza de otros tiempos, se sentaba en una banca de piedra y, con voz tenue, apenas audible, compartía sus pensamientos. El párroco ya no lo corría, y la guardia del pueblo había dejado de recibir quejas de aquel viejo loco. Solo unos pocos se acercaban a escucharlo. Tal vez era porque la voz popular, la doxa, la costumbre y la monotonía de la comunidad impedían que sus palabras resonaran, o tal vez no lo querían escuchar. Quizá la verdad, pensaba Elian, no era para todos, sino solo para aquellos dispuestos a recibirla. Una noche, cuando el aire olía a leña y el firmamento estaba despejado, Eloy lo miró con la serenidad de quien sabe que ya no hay pendientes ni deudas con la vida. Con voz pausada, pero firme, dijo: ha llegado el momento de descansar. No del cansancio de la jornada, sino del viaje entero. Mi jornada aquí se ha cumplido. Elian lo acompañó hasta su habitación, lo ayudó a recostarse, y permaneció unos minutos junto a él, en silencio. Después apagó la lámpara, cerró la puerta con cuidado y se retiró con el corazón inquieto. A la mañana siguiente, notó que el maestro no salía como de costumbre. Había pasado ya la hora en que siempre despertaba para comenzar el día con sus breves lecturas y su taza de agua fresca. Elian, con un presentimiento que lo estremecía, abrió la puerta de la habitación. Lo encontró recostado, inmóvil, con el rostro en paz y las manos serenas sobre el pecho. El cuerpo estaba frío, el alma había partido en silencio, como una llama que se apaga suavemente, sin estrépito, dejando tras de sí solo claridad. Elian sintió como una ola de vacío lo envolvía. Lágrimas silenciosas le nublaron la vista, y un nudo ardiente le cerró la garganta. El dolor era inmenso, pero dentro de ese dolor había también gratitud. Había estado a su lado hasta el último instante, y había recibido de él no solo enseñanzas, sino la confianza de custodiar su despedida. Se arrodilló junto al lecho, tomó la mano ya fría del maestro y murmuró apenas, con voz rota: descansa, Eloy. Descansa. Y en su corazón supo que aquella ausencia no era el final, sino el comienzo de una presencia distinta, más honda y callada, que lo acompañaría siempre. Su muerte sencilla, en silencio, demostró que el arte del bien morir es el mismo arte del bien vivir, un hedonismo profundo, sereno, hecho de lo esencial. Para Eloy, el sentido estaba en una buena charla, en describir la verdad, en viajar y descubrir lo oculto, en gozar de los buenos amigos, en contemplar la naturaleza y sentir el aire puro desde la cima de una montaña, en los perfumes de las flores de lirios, en el sabor de una granada fresca, o tal vez en una copa de la sangre de la uva fertilizada por Dionisio. Esos eran sus placeres, o quizás su verdadero sentido de vida. Y al partir de ese modo, sin estrépito, Eloy dejó en Elian la certeza de que había vivido completo,
y que su huella sería tan viva como su recuerdo. Aunque muchos pensaban que Eloy era un alma solitaria, la noticia de su muerte no tardó en viajar por valles, montañas y caminos polvorientos. Y al séptimo giro del sol, cuando el tiempo se recogió en sí mismo, aparecieron 4 personajes en su tumba. Nadie sabía de dónde habían venido, parecía que los pasos del destino los habían traído, como si cada punto cardinal mandara un emisario. El primero, un hombre de rostro severo, encendió una vela y la puso en la cabecera de la sepultura. La llama temblaba como si respirara, proyectando sombras contra la piedra. Con voz grave, dijo: una rama de nuestro árbol humano se ha quebrado. Eloy ha cruzado el umbral que separa el ruido de la calma. El lugar que ocupaba está vacío, pero su presencia no se apaga con su ausencia. El segundo, un anciano de cabellos encanecidos, posó su mano sobre la tierra fresca y replicó con suavidad: no debemos llorar como quien lo pierde todo. Su cuerpo yace quieto, sí, pero su entrega y su ternura siguen latiendo en nosotros. Demos gracias por la amistad y la sabiduría que nos dejó en el tránsito de su vida. El tercero era un hombre joven, de piel curtida por el sol y manos ásperas de trabajo. Tenía los ojos oscuros y brillantes, como si en ellos aún ardiera una llama difícil de apagar. Habló con voz grave, casi temblorosa, pero cargada de verdad. Lloraremos solo si un día lo olvidamos. Si permitimos que se borre de nuestra memoria. Mientras lo recordemos, él seguirá vivo, habitando en nuestro amor, acompañándonos en cada paso. El cuarto, un viajero de mirada firme, levantó la vista al cielo estrellado y habló con solemnidad. Mientras su nombre arda en nuestro pensamiento, mientras su recuerdo nos encienda, estará aquí. Aunque nuestros ojos ya no lo vean, aunque nuestros oídos no lo escuchen, seguirá sonriendo a nuestro lado. Él ha alcanzado lo que nosotros aún buscamos, permanecer en lo eterno. Los 4 guardaron silencio. Luego, el primero tomó un ramo de flores blancas y lo dejó sobre la tumba. Que el aroma de estas flores, dijo, purifique lo que la tierra corrompe. Que el recuerdo de sus errores se hunda en el silencio, y que solo permanezca la herencia de sus virtudes. Uno a uno, los demás hicieron lo mismo. La tumba quedó cubierta de pétalos. No hubo gritos ni lamentos desmedidos. Había lágrimas, sí, pero más hondo aún, una certeza compartida: Eloy no había muerto del todo. Entonces, los 4 se formaron un círculo alrededor del sepulcro. La cadena era sencilla, pero firme. El anciano habló con voz entrecortada. Hoy sabemos que falta un eslabón entre nosotros. Pero también sabemos que su vida no se disuelve. Su energía vibra en lo que dejó en cada uno. El ciclo de la vida y de la muerte se ha cumplido. Nada nos separará. El silencio se extendió. Nadie rompió la cadena de inmediato. El viento movió las flores, y en ese murmullo alguien pronunció, casi en secreto: no ha muerto. Porque en nosotros sigue respirando. Elian, que había permanecido a unos pasos de distancia, contemplaba en silencio a aquellos 4 hombres. Su corazón se agitaba como si dentro de él se mezclaran fuerzas contrarias, el asombro de ver que otros compartían la misma búsqueda que había recorrido junto a Eloy, la nostalgia dolorosa por la ausencia del maestro, y al mismo tiempo una alegría inesperada al descubrir que no estaba solo. Sintió como en su pecho se abría un vacío y, de inmediato, ese vacío se llenaba con una certeza nueva: Eloy no había hablado en vano. Sus palabras habían viajado más lejos de lo que él imaginaba, habían sembrado raíces en otros corazones. Y ahora, frente a la tumba, esas raíces se encontraban en forma de hombres que, aunque distintos en edad y apariencia, vibraban en el mismo ideal. Elian bajó la vista, y las lágrimas le nublaron el horizonte. Recordó las noches de charla bajo las estrellas, los silencios compartidos, la voz suave del maestro que poco a poco se había ido apagando. Sintió la nostalgia como un golpe en el pecho, pero en medio de ella brotó una chispa de esperanza, la certeza de que su maestro vivía en cada uno de esos desconocidos. Entonces, el anciano de cabellos encanecidos lo miró y extendió su mano. «Ven, hermano», le dijo. «No permanezcas afuera. Únete a nosotros. La cadena no está completa sin ti». El viajero asintió en silencio, el joven lo miró con un brillo fraterno, y el hombre severo apartó un espacio en el círculo. Elian dio un paso tembloroso, como quien cruza un umbral invisible. Tomó la mano que se le ofrecía y se integró a la formación en torno a la tumba. Al sentir el contacto cálido de esas manos unidas, algo cambió dentro de él, la soledad se desvaneció como niebla ante el sol, y en su lugar quedó una fuerza compartida, serena y firme. Alzó la vista hacia el cielo estrellado,
y en ese instante supo con certeza que Eloi no se había ido del todo. Estaba allí, entre ellos, sosteniendo el círculo invisible que ahora los unía. El círculo en torno a la tumba se deshizo lentamente. El viento agitaba los pétalos blancos que cubrían la sepultura, como si el aire mismo quisiera llevarse aquel recuerdo hacia lo eterno. Los 4 hombres se miraron entre sí y luego hacia Elián, quien aún sentía el calor de sus manos entrelazadas. Sin pronunciar palabra, comenzaron a caminar. Elián no dudó, dio un paso tras ellos y se sumó a la marcha, dejando atrás la tumba de su maestro. Nadie en el pueblo supo hacia dónde se dirigieron. Algunos decían que tomaron el sendero hacia las montañas, otros que desaparecieron entre los valles cubiertos de niebla. Lo cierto es que los 5 se perdieron en el horizonte, como figuras llevadas por el destino. Pasaron 3 años. Un amanecer, Elián volvió al pequeño pueblo de su infancia. El cansancio del camino se notaba en sus ropas gastadas, en la piel curtida por el sol y en la hondura de su mirada. Al llegar a su casa, vio a su madre en el umbral. Ella lo recibió con el mismo amor de siempre, sin reproches, sin preguntas, con el corazón abierto. Lo abrazó como si el tiempo no hubiese pasado y, con ternura, lo condujo al interior. Sobre la mesa lo esperaba un plato de comida caliente. «Hijo mío», le dijo, con la dulzura de quien ama sin condiciones, «quédate en casa. Aquí siempre tendrás un lugar. No te pido que abandones tu búsqueda, solo que recuerdes que este es tu refugio, tu raíz». Elián, conmovido, inclinó la cabeza en señal de respeto. En su interior sabía que la búsqueda era su camino, pero también reconocía en su madre un amor tan sagrado como el aprendizaje de su maestro. Días después, Elián se dirigió al atrio del templo, el mismo lugar donde tantas veces había escuchado a Eloi hablar con voz suave. Esta vez, sin embargo, no fue un murmullo discreto. Elián alzó la voz con firmeza, proyectándola hacia todo el pueblo reunido. Sus palabras resonaron contra los muros del templo y se elevaron al cielo abierto. El murmullo de la gente se apagó. Ancianos, jóvenes, mujeres y niños lo miraban con expectación. Elián respiró hondo. Había llegado el momento de hablarles, de sembrar en ellos aquello que su maestro había sembrado en él. Así comenzó a decir: 1. La edad de madurez llega cuando la inteligencia alcanza su perfección y el juicio madura, listo para guiar con equilibrio y sabiduría. 2. El símbolo del arca con la mano y el índice al cielo representa la conciencia iluminada por la inteligencia superior, y la responsabilidad de aquel que juzga y protege la libertad. 3. La estrella flamígera sobre el solio es centinela de las avenidas y guardián de la armonía universal, manteniendo el equilibrio de las fuerzas que detienen los astros en sus justos límites. 4. Luz y sombra se nombran nuevamente para recordarnos que debemos ser faros de la inteligencia, iluminando donde la oscuridad intenta reinar. 5. El año principia en el ciclo de plenitud, cuando las puertas del cielo se abren a día y noche, y los secretos se completan en el campo sembrado de estrellas. 6. El sol refleja etapas de la vida, niño, joven, adulto y anciano, indicando el curso del tiempo y la continuidad del aprendizaje. 7. El sol ya no ocupa los mismos signos que en tiempos antiguos, debido al desplazamiento del cielo. Sin embargo, la esencia de la clasificación se mantiene, transmitida por sabios que conservaron la armonía del patrón. 8. Los grupos se organizaron tomando el cielo como guía, cada unidad reflejaba principios universales, haciendo de la tierra un espejo del firmamento. 9. Cada signo representa energías, ciclos y virtudes de quienes habitan la tierra, desde la fuerza naciente hasta la sabiduría madura, pasando por la creatividad, la justicia, la prudencia y la audacia. 10. Los signos del ciclo anual dieron nombre a los grupos según tradiciones antiguas, correlacionando constelaciones con animales y estaciones, revelando la armonía entre cielo y tierra. 11. Las columnas que rodean el lugar sagrado son símbolos del cosmos y de la perfección de las leyes, reflejo del orden universal y humano. 12. Cada interpretación astuta sin base convierte la autoridad en tiranía, y la tiranía es peor que la muerte, es la deshonra. 13. Estoy en el vestíbulo, donde la violación de la ley del equilibrio podría costarme la vida, y el castigo es severo para quienes actúan con arrogancia o interpretan la verdad a su antojo. 14. Como vigilante, solo me corresponde permanecer a la puerta del santuario, cuidando que nadie profane su santidad. 15. La ley que protege la libertad individual permanece como escudo contra abusos y arbitrariedades, garantizando que nadie sea sometido por la ignorancia o la intención indebida. 16. La institución no llenó por completo su propósito, porque se erigió sobre 3 pilares:
respeto profundo, conciencia despierta y entendimiento. Cada uno es válido, pero limitado para quienes explotan, adormecen las pasiones o poseen capacidades desiguales. 17. Su fundador buscó liberar a su pueblo de los abusos de poder, desconfiando incluso de sí mismo, pues hasta el juez más puro puede ser engañado, y de los demás, a la vista de los escándalos que obligaron a aplicar justicia severa. 18. Hoy hablamos de nuevo lugar sagrado, porque reemplaza la autoridad analítica que precipita en la servidumbre, por los conceptos sintéticos de trabajo y cambio, que traen la libertad y organizan las fuerzas económicas, físicas e intelectuales. 19. En los grandes misterios, detrás de la piedra cuadrangular que simboliza el mundo, el lugar sagrado custodia la memoria y el símbolo que vivifica la tierra. 20. El lugar sagrado es el arca de los antiguos manuscritos, las lumbreras del entendimiento, que nos conectan con el pasado y con los conceptos de los que vinieron antes. 21. Mi vocación es servir como vigilante, no por título, sino por deseo de iluminar la mente y el espíritu de los que buscan la verdad. 22. Soy guardián del lugar sagrado, llamado a custodiar la sabiduría y los secretos revelados a la razón, a los sentidos, a la conciencia y a la inteligencia. Al terminar sus palabras, un silencio espeso cubrió el atrio. No duró mucho. De entre la multitud surgieron voces ásperas. «¿Estás loco?», gritó uno, con el rostro enrojecido por la ira. Otros, sin siquiera molestarse en hablar, se dieron la vuelta y lo ignoraron, como si su voz no mereciera atención. El párroco, desde la escalinata del templo, frunció el ceño con severidad y se apartó, murmurando entre dientes como quien maldice en silencio. Pero entre todo aquel bullicio, unos pocos niños se acercaron. Sus miradas eran limpias, cargadas de asombro. Eran almas puras, aún no manchadas por la costumbre ni por la monotonía del pueblo. Escuchaban en silencio, con los ojos bien abiertos, como si la voz de Elián abriera en ellos un horizonte nuevo. Él los miró, y en sus corazones vio reflejado el mismo brillo que un día había encontrado en los ojos de su maestro. Y entonces comprendió, parecía el final, pero en verdad era apenas el principio. Desde aquel día, lo que él hoy había entregado no se apagó. De boca en boca, de oído en oído, de generación en generación, las palabras viajaron como brasas ocultas que nunca se extinguían del todo. A veces eran susurradas en secreto, otras proclamadas con valentía. En cada rincón donde alguien recordaba a Eloy, allí volvía a vivir. Porque la muerte no lo había reclamado. Eloy estaba vivo en las palabras de Elián, en sus viajes, en las verdades que aún descubría y compartía. Y cada paso que Elián daba, cada encuentro, cada semilla sembrada en otro corazón, añadía una nueva capa de verdad, de experiencia, al legado que había heredado. Así, lo que comenzó como la historia de un maestro y su discípulo se volvió un río que atravesó los siglos. Y quien escuchaba esas palabras, aún hoy, podía sentirlo, que Eloy no había muerto, y que seguiría vivo mientras hubiera un corazón dispuesto a recordarlo y una voz valiente dispuesta a hablar.